y vamos a retomar Romanos. ¿Se acuerdan que iniciamos con el estudio de la carta a los romanos? Hablamos de la importancia e impacto de esta carta a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, a lo largo del caminar de muchos creyentes. Hablando de ellos, bueno, hablamos de Agustín, o San Agustín, mejor conocido, ¿no? Que fue este libro el que lo trajo un verdadero conocimiento del Señor. El impacto de Romanos también en la vida de Martín Lutero, ¿sí? Que fue este libro, fue Romanos, el Evangelio, la carta que el Señor usó para nosotros. También hablamos de John Wesley, entre otros, ¿verdad? ¿Y cuántas personas y cuántas más no seguirán tocadas por este libro? Porque es palabra de Dios, pero sobre todo es un evangelio que está dedicado a hablar de Dios. Dijimos que otras cartas a las iglesias, Corintios, Tesalonicenses, Gálatas, etc., hablaban de la situación, las circunstancias de la iglesia, ¿sí? Y soluciones a esas situaciones. Sin en cambio, Romanos nos habla de Dios. Hablamos acerca de cuánto Pablo habla acerca de Dios, cuánto él habla acerca del poder de Dios, cuánto él habla acerca de todo lo que es la transformación, vamos a decirlo así, de los creyentes, de lo que fue el hebreo o el judío a lo que es ahora un cristiano. No deja de ser judío, ¿verdad? Pero Pablo viene a poner orden y viene a exponer quién es Dios, cuáles son las formas y las maneras de Dios. También hablamos acerca del deseo de Pablo de visitar Roma, de estar ahí con los hermanos. Y vamos a continuar ahora con el versículo 6. Y fíjense, todos estos días, no sé, que nos ha llevado Romanos, son 3 semanas, 4 con esta, ¿sí? Y hemos solamente abarcado 5 versículos. Bien, yo te invito a que abramos nuestra Biblia en Romanos 1 y vamos a leer el verso 6, amén. Y mientras vamos también a decir: Eterno Dios Padre, Señor Todopoderoso, a ti la honra y la gloria de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu infinita gracia y bondad nos sostienes. Gracias, Señor, por los que hoy estamos aquí. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Danos, eterno Dios, Señor. Danos, Padre Dios, la sabiduría necesaria, la que proviene de ti, para que pongamos por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice el verso 6. Dice, está hablando obviamente a los romanos, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Fíjate, hay 2 aspectos importantes a los que me quiero detener un poquito. Dice, ok, llamados a ser de Jesucristo, y esto entonces nos incluirá a nosotros. ¿No es verdad? El Señor sabía perfectamente que todos nosotros íbamos a llegar al conocimiento de su palabra. Cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es, Él tenía ya la respuesta. Él sabía lo que ese sacrificio que Él estaba haciendo iba a conseguir. Y era que todos nosotros fuéramos llamados a ser de Él, de Jesucristo. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, dice también, y llamados a ser santos. Y bueno, llamados se refiere a quienes se les ha extendido una invitación, ¿verdad? Nadie te trajo a la fuerza. El Señor llama, el Señor a través de alguien
algún conocido, algún familiar, vino y te habló de Cristo. Y esta fue una invitación que Cristo estaba haciendo. Y tú, como todas las personas, pudo haber dicho no y cerrar la puerta, o haber dicho sí, y gloria a Dios porque dijiste que sí, si no, no estarías en este lugar. Y dice entonces que los llamados son los que han oído y han aceptado el mensaje. Los llamados son los que han oído, porque quienes no oyen, ¿sí?, han negado el sacrificio suficiente de Cristo. El Señor Jesucristo dejó esto bien claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué conocía su voz? Hay en la Biblia algo llamado predestinación. Y comentaba hace poco que hay discusión al respecto de por qué predestinación. Y hay quien tacha al Señor de injusto, ¿no? Decía, ¿por qué unos los predestinó y otros no? Se llama predestinación, decíamos, porque el Señor conoce de antemano, ¿sí? Porque Él conoce el pasado, presente y futuro. Entonces, de antemano conocía quiénes iban a aceptar como su Señor y Salvador. ¿Ok? Por ahí. Otra de las cosas, decíamos, es que dice que somos llamados a ser, ¿qué? Santos. ¿Qué es ser santo? Es ser muy bueno y que nos hagan un nicho y nos pongan ahí en algún lugar especial. No, ¿verdad? Santo es apartado, ¿verdad? Somos personas apartadas. Ahora, apartadas porque ¿quién nos apartó? Si bien no hace la obra redentora de Jesucristo, quiero decirte una cosa: eres tú quien se aparta. Está en nosotros el realmente llevar a cabo ese proceso, porque el Señor dice que somos llamados a ser santos, pero también nos llama a santificarnos. Para ser claros, Jesucristo nos declara santos, pero hay santos, o habemos santos, que a veces llegamos a caer en situaciones del mundo, en pecado, ¿no? Hay aquellos que de repente se apartan, se enfrían, y eso no quiere decir que dejen de ser santos. No ante los ojos de Dios, porque Él ve la sangre de Cristo sobre nosotros. Pero no estamos trabajando por hacer nuestra esa santidad. ¿Cómo explicarlo? Por decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Sí, yo sigo creyendo en tu sacrificio. Yo me sigo moviendo en pos de ti. Yo sigo creyendo que tú estás en el trono. Que vale la pena caminar todo el camino que tú me has llamado a caminar, hacer las cosas que tú me has llamado a hacer. Entonces nos estamos santificando. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de las cosas del mundo, nos estamos apartando de las cosas que nos convienen. Bien, entonces, si nosotros hemos respondido al Señor Jesucristo, estamos entre los elegidos. El apóstol Pablo aseguró a los hermanos en Roma que ellos estaban comprendidos dentro de la gracia del Evangelio, y como tales fueron llamados a ser de Jesucristo, tal como tú y yo ahora. Hay un comentario del doctor Stifler, un estudioso de la Biblia. Señaló 4 características en esta sección del versículo 6 que hemos considerado, las cuales debemos observar con cuidado antes de seguir al próximo versículo. La primera característica: Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las Escrituras. Pablo no venía a platicar acerca de su experiencia personal,
no venía a contar anécdotas, venía a hablar del Evangelio. Y estaba de acuerdo al Evangelio. La segunda característica es que el mensaje es de Jesucristo resucitado. ¿Ok? La tercera es que este mensaje es un mensaje universal. Si bien uno puede decir, bueno, pero es que la carta escrita a los romanos es una carta de carácter universal. No nada más este versículo, sino toda la carta. Y es bueno que entendamos esto, hermanos, porque hay muchos, incluso pastores, vamos a llamarlos así, que a veces desechan ciertos textos porque dicen, es que eso se escribió para la iglesia de Corinto. No, es que eso era para los Gálatas. No, es que eso era para la iglesia de Colosas porque eran así y asado. No, hermano. Si está escrito en la palabra y si estas cartas que están en la actualidad incluidas en la Biblia es, o en el texto, de los 66 libros que comprenden la Biblia, es porque es de carácter universal. Es para todos y cada uno de nosotros. Así que si alguien te dice, no, es que ese versículo fue para tal tiempo y para tal persona, ese es un grave error, no caigas en esto. Y la cuarta es que el mensaje es para la obediencia a la fe. Entonces, vamos a darnos cuenta que ya de entrada, en estos primeros 6 versículos, tenemos mucho que aprender. Y el verso 7, que dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, vuelve a repetirlo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que dice amados de Dios, así como ellos son llamados de Jesucristo, llamados o invitados a ser de Jesucristo, también son los amados o somos los amados de Dios. Dios amó a los hermanos en Roma y es maravilloso considerar que aún en medio de las dificultades, Él nos ama. El Señor, cuando nos dice amados, debemos entender que el amor que Dios expresa por nosotros, siente por nosotros, está mucho, pero mucho, muy por encima del amor que nosotros podamos llegar a expresar. A menos, obviamente, de que nos estemos moviendo en ese tipo de amor ágape, un amor sacrificial. Pero, obviamente, su amor está mucho, muy por encima, ¿verdad? Porque yo no creo que ninguno de nosotros estuviera dispuesto a morir, ya no por la humanidad, sino por otra persona. Ahí lo dejo. Bien, Pablo les dice amados de Dios, y así como ellos son los llamados de Jesucristo, también son los amados de Dios. Dios amó a la iglesia en Roma, claro. Dios amó a la iglesia en Corinto, en Gálatas, en Éfeso, en Jerusalén, a nivel mundial. Jesucristo no vino a morir únicamente por su pueblo. ¿Sí? La Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Entonces, cualquiera de nosotros que ama esa verdad, que ama ese sacrificio, que toma para sí ese sacrificio y vive para Él, somos sus hijos y somos amados. Ahora, el amor de Dios, hermanos, no se acabó en la cruz del Calvario. Y yo comento esto porque a veces parece que nos olvidáramos o creyéramos que ya Jesús
pues sí, murió por nosotros en la cruz y estuvo con los apóstoles y estuvo con la iglesia en aquella época, pero pues hoy está muy ocupado porque hay no sé cuántos billones de personas en el planeta, ¿verdad? Pero entonces no tendríamos un Dios todopoderoso si pensáramos así. Él nos sigue amando y sigue teniendo cuidado de nosotros. Bien, el Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. Y el Hijo de Dios, me refiero a ti y a mí, o sea, no estoy hablando, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tú y yo somos hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Y debemos tener esa relación íntima con el Señor, porque si nosotros no nos acercamos al Padre en esa confianza, vivimos limitados, vivimos lejos de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y no porque Él no quiera darnos, sino porque nosotros simple y sencillamente no las estamos tomando. Nos ocupamos muchas veces más de las cosas del mundo, los afanes del día a día. Y nos olvidamos que nosotros nos debemos a Cristo. Tenemos también en el verso 7 la expresión llamados a ser santos, así como en el 6. Y esta es una frase que debe leerse: santos llamados. Este es el nombre para cada creyente. Un santo no es uno que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesucristo. ¿Ok? O sea, que ya el Señor nos llame santos no es algo para que nos paremos el cuello, ¿verdad? Sino es para que nosotros, porque nosotros exaltamos el nombre de Jesucristo. Si vemos el verso 1, donde dijimos que Pablo no fue llamado para ser apóstol, sino que se convirtió en apóstol en el momento de ser llamado, entonces podemos entender esta situación. ¿Sí? No somos santos por nosotros, somos llamados santos por el Señor para honra y gloria de Él. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. No es que sea santa debido a su carácter o conducta ejemplar, sino por su fe en Cristo Jesús y el hecho de haber sido separado o apartado para Él, únicamente por su posición en Cristo Jesús, no por nuestros méritos, a diferencia de lo que la religión quiere que creamos, que es por nuestros méritos y por lo que hagamos que ganamos santidad o que ganamos posesión. No, Él ya nos dio la posesión. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. Yo no puedo decir que soy santo y andar metiéndome en antros, ¿verdad? Mala muerte. No hay ningún creyente nombrado en la Biblia a quien se le identifique individualmente como un santo. Sin embargo, el Señor a nosotros nos ha llamado santos. Tenemos luego aquí en el verso 7 esta expresión, una expresión que Pablo usó en todas y cada una de sus cartas: gracia y paz. Algo que me llama mucha atención, me gusta de nuestro hermano Juan Manuel Paz, no sé si lo hayan visto, también tiene su canal en YouTube, que normalmente así saluda en cada uno de sus enseñanzas: gracia y paz, amados hermanos, dice él. Y gloria a Dios, es algo que Pablo tenía. Dice gracia y paz. Estas palabras constituyen una introducción formal en todas las epístolas de Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso. Él no dice paz y gracia, gracia y paz. Es necesario aceptar la gracia antes de que se pueda experimentar la paz.
La gracia, del griego charis, era la forma no judía de saludar. Mientras que paz, la paz, del griego eirene y en hebreo shalom, es la forma, fue y es la forma judía de saludar. Aún en la actualidad, en Jerusalén, bueno, en todo lo que es Israel, las personas principalmente religiosas o que conocen, vas a ver que se saludan, pero es algo casi general. Shalom. Y Pablo lo complementó, porque para que hubiera ese shalom o esa paz, era necesario haber llegado o haber recibido la gracia de nuestro Señor. ¿Para qué? Dicen. Yo para qué quiero saber esto. Todo lo que está en la palabra de Dios son argumentos válidos y verdaderos para llevar al conocimiento de Cristo a otros. Hay personas que les gusta mucho escuchar novedades. No sé si has visto personas que llegan, ¿no? Entonces, oye, ¿sabías que? Y ese ¿sabías que? Ya capturó tu atención, ¿no? Oye, ¿sabías que? El libro de Romanos ha tocado el corazón de mucha gente. ¿Y sabías que el libro de Romanos es esto? ¿Y sabías que el libro de Romanos? Si nosotros tenemos la habilidad, bueno, no tenemos la habilidad, le pedimos a Dios nos dé esa habilidad, ese don y esa gracia para compartir su evangelio, pidamos de que nos diga cuál es la forma, y tal vez sea esta. Oye, ¿sabías que? Hay muchas otras formas, ¿no? Había un señor, no sé si todavía viva, creo que ya no, de hecho ya no, conocido como el hombrecillo de la calle de George en Australia. No sé si alguna vez les hablé de él. Este hombrecillo, y así se llama la anécdota, tú la puedes buscar incluso en internet, busca el hombrecillo de la calle George. Dice que era o sea, si así lo describen, un hombrecillo, pues imagina una persona bajita, una persona sin gran atractivo apariencia, no lo sé. Simple y sencillamente así lo llamaban. Él se paraba en esa calle con varios folletos o trípticos que hablaban de la salvación. Y cuando se acercaba una persona, pasaba por ahí, le decía, oiga, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y le entregaba el tríptico, el folleto. Hubo muchas personas que declararon tiempo después, llegaron a su casa y pues por ahí lo dejaron aventado, ni siquiera se tomaban la molestia de leer. Hubo quien lo leyó en el momento, pero no le dio más importancia, y hubo quien de momento ya lo llevó lo inquietó a buscar de Dios. Tiempo después, una de estas personas dice que ese folletito y el haberse acercado a Jesucristo lo llevó con el tiempo a un pastorado. Y no solamente eso, sino a compartir el evangelio en muchos lugares y dar conferencias, y en muchas de esas conferencias él se dio cuenta de que hubo personas que fueron alcanzadas por ese hombrecito de la calle de Dios. Curiosamente, estas personas se acercaban, así, el pastor, que fíjese, yo conocí a Cristo de esta manera. Ay, otro más. Y en otro lado, en otro lugar del mundo, otra persona que había llegado al conocimiento del evangelio por esa otra persona.
por esa misma persona. Entonces, ¿por qué te quiero decir con esto? Tú y yo estamos llamados a compartir el Evangelio. Y no tienes que hacerlo, ¿sí?, en la manera en que lo ves hacer a otro, sino debemos pedirle a Dios que Él nos muestre cuál es la forma en que nosotros podemos llegar al corazón de las personas. Pero eso sí te quiero decir algo, es muy importante que ores por ello. Amén. Amén. Bien, seguimos entonces. Gracia y paz. Es la manera en que saludaba en cada una de sus epístolas el apóstol Pablo a cada una de las iglesias. Y decíamos que ese es el orden: gracia y paz. Y llegamos ahora a la primera división. Después de la introducción, leamos el versículo 8, que nos introduce al párrafo titulado Deseo de Pablo de visitar Roma. Dice la palabra de Dios en el verso 8: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo sabía algo. Roma era el imperio de mayor influencia en ese tiempo. Roma se había extendido y había tomado una muy buena parte de Europa, Asia, hasta llegar incluso a Egipto. Entonces, el que la iglesia de Roma conociera la verdad era fundamental. ¿Por qué? Porque todas las personas que viajaban a otros lugares no llevaban evangelios falsos o erróneos. Por eso era la importancia, y es la importancia de esta carta de Pablo a los romanos. Pablo viene a poner en orden: este es el evangelio, esta es la verdad, y esto es lo que debemos creer y enseñar. ¿Ok? Pasamos ahora de la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, ¿verdad? Al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Es algo que debemos hacer siempre en todo lo que emprendemos. Primero, dar gracias a Dios. Primero, dar gracias a Dios. ¿Ok? Pablo quiso pronunciar ante todo una expresión de acción de gracias. Como la iglesia en Roma ya se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tantos rumores que hasta el emperador se alarmó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia. ¿Sí? Fue Claudio el primero que hizo ahí una expulsión, ¿verdad?, de Roma de los creyentes. De modo que Pablo añadió la siguiente frase: vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué? Por esa situación, la influencia del imperio, ¿verdad? Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano. Nos preguntamos, hermanos, ¿cuánto? ¿Tú sabes la influencia que tiene actualmente China? Quizá no tanto a nivel cultural y demás, ¿no?, pero mercantilmente y comercialmente es ahorita el imperio, ¿no? Ahora imagínate que cada producto chino llevaba el testimonio que dijera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ok, no lo usan así, pero los romanos, ¿sí?, empezaron a divulgar y a llevar el evangelio a los diferentes lugares, todo lo que era el imperio romano. Por otra parte,
en el verso 9 dice: Dios, ¿a quién sirvo? Fíjate lo que dice: en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es impresionante. Prácticamente en todas las epístolas de Pablo también él habla acerca de sus oraciones con respecto a cada uno de los hermanos de las iglesias, o a cada una de las iglesias. Esto me lleva a concluir algo. El tiempo de oración de Pablo era bastante extenso. Él no hacía lo que tú te levantas, dedicas 10 minutos a orar y te vas a trabajar. Hermano, nuestro tiempo de oración debe ser realmente lo más importante. Es significativa la mención a sus oraciones. Pablo tenía una vida intensa de oración. Resulta interesante apuntar todas las veces en todos sus escritos que Pablo dijo que había orado por alguien. Si tú te pones a contarlas, son bastantes. Evidentemente él tenía una larga lista de motivos de oración. Entre las iglesias, nombraba específicamente a ciertas personas. Y aquí destacó que oraba continuamente por los creyentes de Roma. Ahora Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos 20 años después de su conversión. Llevaba tiempo orando por la iglesia. Pero en ella se sinceró y abrió su corazón a los hermanos de Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Imagínate ese tiempo. Trata de visualizar la manera en que se divulgó el Evangelio. No tenían WhatsApp, no tenían Google, no tenían redes, no tenían internet, bueno, redes solamente las de pesca, ¿verdad? Pero demos gracias a Dios porque su Evangelio hoy nos alcanza. ¿Y sabes qué? Por hombres y mujeres fieles que se dieron a la tarea de cumplir con el propósito para el cual fueron llamados. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No les quedó holgado. No dijeron: bueno, que lo haga el pastor, que lo haga fulanito, que lo haga sutanito. Cada quien tomaba su responsabilidad y buscaba compartir y llevar el Evangelio. Y si no fuera por ellos, hermanos, quién sabe si tú y yo hoy estuviéramos aquí. Y esto nos debe llevar a creer y a pensar que en el tiempo que el Señor todavía nos conceda, hay mucha gente la cual está esperando que tú te decidas a compartir el Evangelio. Porque no sabemos a quién puedas tú alcanzar, o a quiénes, o a cuántos. Porque tú tal vez de inicio lo compartes con una persona y esa persona llega al conocimiento de Cristo y después su esposo o su esposa, y después y sus hijos, y después los papás, y después los suegros, y después los vecinos. Tú no sabes el impacto de la palabra que tenga el compartir la palabra con una sola persona. Pero damos gracias a Dios por esos hombres y mujeres fieles. Toma tú tu responsabilidad. Ahora en el verso 10 dice: rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Obviamente el viaje a Roma de Pablo
yo no lo llamaría un viaje próspero, ¿verdad? Pasó por infinidad de situaciones, naufragó, terminó en una isla donde fue picado por una serpiente, lo querían, ya casi, le querían quitar la vida, en fin. Pasó por muchas penalidades. La intercesión constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su intención de visitar Roma. Si la iglesia en Roma, o más bien, la iglesia en Roma, al recibir esta carta, debemos entender que debió estar orando, intercediendo para que Pablo llegara. Sin embargo, observamos que sus deseos estaban subordinados, obviamente, a la voluntad de Dios. Él oraba por poder. Es decir, al propósito supremo de Dios para su vida, la vida de las iglesias a las cuales predicaba y enseñaba. Y Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma. Y si leemos el relato de su viaje, no lo llamaríamos próspero, ¿eh? Si vemos los detalles en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos, veremos que viajó como preso, se encontró en una tempestad, la nave se perdió y hasta fue mordido por una víbora. Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma. Se sometió a la voluntad de Dios y el viaje que él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. No era nada más cumplir un capricho personal. Era someterse a la voluntad de Dios. Y aunque tuvo penurias, pasó por penurias y problemas, Dios le concedió, ¿verdad? No llegó libre, él llegó como preso. Sin embargo, Dios lo había hecho libre ya. Leamos Romanos. Yo te pido un favor, lee capítulo 1 de Romanos. 1 y 2. Vamos a preguntar en 8 días. ¿Sí? ¿Por qué me interesa tanto que nos enfoquemos en Romanos? Porque como les dije desde un principio, es la epístola que habla de Dios, característica de Dios, ¿no? Que nos habla acerca también de nuestra condición humana. Por ello es importante. Amén. Bien, nos vamos a detener aquí.